Bueno, fe para la mitad del camino. Vamos a leer Habacuc 3, 17 al 19. Yo oro para que el Señor te hable en el nombre de Jesús. Dice así: aunque la higuera no florezca, ni haya fruto en la fide, aunque falle la cosecha del olivo y los campos no produzcan alimento, aunque en el aprisco no haya oveja, ni ganado alguno en los establos, aún así yo me regocijaré en el Señor. Me alegraré en Dios, mi libertador. El Señor omnipotente es mi fuerza. Da a mis pies ligereza de una gacela y me hace caminar por las alturas. Amén. ¿Cuántos dicen amén a eso? Apláudele al Señor por la palabra de Él, por su palabra que ya es poderosa. Ya. Hoy les voy a hablar de tener fe en la mitad del camino. Todos estamos en un camino, ¿no? Y en este camino del Señor también tenemos varios caminos en la vida, ¿verdad? Y siempre lo asociamos con dentro del camino del Señor. Unos tienen el camino de los que están estudiando, están en la universidad, en el instituto, tienen ese camino del estudio. Los que están trabajando tienen ese camino del trabajo, ¿no? Es la vida del trabajador. Los que tienen empresas, son autónomos, pues tienen ese camino de pagar impuestos, de trabajar, de empleados, etc. Después otros están en el camino de casarse, por ejemplo, van en ese camino. Otros están en el camino de nuevas amistades. Otros están en el camino, hay gente que ya está en el camino de tener nietos, están en ese camino de los nietos que muchos no hemos llegado, pero algún día llegaremos y esa es nuestra esperanza. Y vamos por este camino. Ahora, yo hoy no les voy a hablar del principio del camino, el día que me arrodillé y le enseñé el anillo, o el día que empecé mi empresa. No les voy a hablar eso, porque considero que en el principio del camino solemos tener bastante fe. Porque estás ilusionado, voy a abrir una empresa, me voy a hacer rico, los Ferraris los voy a aparcar como Cristiano Ronaldo. Y entonces estás como ilusionado, o empiezas una relación, estás ilusionado, empiezas un ministerio, estás ilusionado. Entonces creo que tenemos ya fe de sobra, tenemos mucha fe cuando estamos empezando algo, cuando estamos iniciando algo, ¿no? En algo que queremos lograr, ¿no? Y solemos tener fe. A veces nos falla la fe y hablo mucho de la fe al principio del camino. Tampoco les voy a hablar de la fe del final del camino, porque cuando hemos ya pasado un camino, un desierto, y de repente vemos la luz, vemos el oasis, creo que ahí es donde tomamos fuerza. Hacemos una bocanada de aire, una bocanada de fe, y nos es fácil llegar porque ya estamos viendo la meta. ¿Sí? ¿Lo entienden? Sí, estamos aquí, ¿verdad? Estamos viendo la meta. Entonces, creo que es bastante fácil cuando de repente vemos el final del camino. Ahora no me voy a rendir, ahora cojo una esperanza, cojo fe y llego al final del camino. Hoy les voy a hablar de tener fe en la mitad, justo en el ecuador, justo cuando a veces estamos tan lejos de donde hemos salido que ya no lo vemos, y estamos tan lejos todavía de la meta que tampoco vemos la meta. Y ahí es donde se van a fraguar o se van a hacer las grandes batallas de nuestras vidas. Y ahí es donde muchos se rinden. Y ahí es donde muchos toman valor y crecen. Y sobre todo con el Señor. Les voy a hablar de tener fe en la mitad del camino. Ahora, en esta mitad del camino, en este camino que estamos caminando, y cada uno sabe el camino que está paseando, que está caminando, ¿no? Tenemos momentos de felicidad, muchísimos momentos de felicidad, y estamos caminando, y sobre todo cuando emprendemos, cuando estamos caminando, o sea, el primer tiempo es maravilloso. Ahora, cuando vamos en esa mitad del camino y empiezan a haber dificultades porque las hay, porque estamos en un mundo lleno de dificultades para buenos y para malos,
Entonces, ahí es donde necesitamos tomar esa fe de las que les voy a hablar hoy y voy a estar hablando el día de hoy. Y hablando del camino del Señor, hablando de este camino que hemos decidido seguir, le hemos dicho que sí al Señor. Un día le dijimos, entra a mi corazón, Señor, y el Señor entró, cambió nuestras vidas, y de repente tuvimos ese gozo, eso que se llama el primer amor, ¿verdad? Y disfrutamos, y así como me decía, hay un amigo que se entregó al Señor y Jesús cambió su vida, fue a la obra y me decía, ¡ay, que veo bonito los bloques, veo bonito el cemento!, me decía. Sí, y le cambió tanto la vida que ya veía el cemento gris, bonito, ¿no? Y se ensuciaba y dice, lo veo todo bonito, porque Dios le había cambiado un corazón amargado a un corazón feliz, y fue transformado su vida hasta el día de hoy. Y qué bueno que en este camino empiezas los primeros pasos y empiezas a caminar, y empiezas a disfrutar del camino, empiezas a ver milagros, señales, prodigios, estás en ese primer amor, todo lo quieres comer, todo lo quieres leer, todo, dice, el culto dura 7 horas, dice 7 horas nada más, ¿por qué no dura 2 horitas más? Y todo te parece poco, ¿no? Del Señor. Solo 2 días a la semana a la iglesia, ¿por qué no venimos 7 días a la semana? Porque estás enamorado, quieres más. Ahora vas en el camino y tienes que trabajar, tienes que luchar, y empiezas a crecer y a madurar en el camino. O sea, a madurar. Y en este camino empiezas a madurar, ¿no? Y yo no creo en esa frase, ¿no? Que algunos dicen que no, deja que se le vaya el primer amor a los nuevos. El primer amor no se tiene que ir, y ni se va a ir. El primer amor madura. Y entonces ya es como cuando empecé con Raquel es de Las Palmas, yo soy de aquí, y entonces nos llamábamos por teléfono y teníamos 3 horas hablando por teléfono. A mí ya me salía sangre por el oído, o sea, de 3 horas ahí, pero después ese no era 3 horas y ya está, sino que a las 3 horas, cuando ya decidimos irnos, empieza el tema de cuelga tú. Entonces eso podía ser hora y media más, ¿sabes? Hora y media más, porque lo que, venga, a la de 3, 1, 2 y 3. ¿Estás ahí? ¡Ay, no colgaste! Y ahí nos pasábamos media hora más. Entonces esto es así, ¿no? Entonces en el primer amor, pues pasa algo parecido, ¿no? Ahora, cuando madura la relación, nosotros ahora el domingo pasado hicimos 18 años de casado. 18 años de casado. Ya mayor de edad en el matrimonio. Ahora, cuando yo la llamo, ya no le digo, cuelgas tú, digo, te amo, bueno, hasta luego, pa, y colgamos, ¿no? Algunos dicen, pa. No haga eso. Bueno, te quiero, hasta mañana, hasta después, pa, y colgamos. No decimos cuelga tú, porque el amor ha madurado. No se ha ido el amor, sino el amor ha madurado. ¿Me entienden, verdad? En el Señor es exactamente igual. Al principio está en el momento, todo lo ves, ¿no? Y cada letra, cada número, cada cosa, y empiezas a empaparte, a llenarte de Dios. Y después en el camino vas aprendiendo de la palabra, las historias, vas aprendiendo quién es Jesús, qué hizo Jesús, aprendes del Antiguo Testamento, el pueblo, lo que tenía que hacer el pueblo, lo que no tenía que hacer, cómo lo aplicamos al día de hoy, etcétera, etcétera. Y empieza a aprender, y el amor empieza a madurar. Ya no es cuelga tú. Ahora ya entiendes y ya empiezas a caminar. Ahora, en este camino, en esta mitad del camino, es donde empiezan muchas veces las dificultades. Y empiezan muchas veces los obstáculos. Ahora, en esta mitad del camino, tenemos que fortalecernos. Mira lo que dice Filipenses 3, 13, 14. Y ahora lo explico. Hermano, no pienso que yo mismo lo haya logrado ya, dice el apóstol. Más bien, una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y esforzándome por alcanzar lo que está adelante. Sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamado celestial en Cristo Jesús. O sea, el apóstol estaba en un momento que dice,
Yo no lo he logrado y tampoco ya soy nuevo. Ahora, yo ya no estoy saliendo, tampoco lo he logrado, pero una cosa hago, yo ya me olvido de lo que está atrás. Ahora me enfoco en la meta, me enfoco hacia adelante. Y eso es lo que estaba hablando el apóstol Pablo. Ahora, en la mitad del camino, hermano, es sumamente importante la mitad del camino. ¿Por qué? Porque en la mitad del camino es donde te formas. Tú te formas en la mitad del camino. Tú no te formas al principio del camino y tú no te formas al final del camino. Tú te formas en la mitad del camino. Caminante se hace al caminar, dice el dicho. Usted se forma y Dios lo forma en la mitad del camino, cuando está caminando. Los discípulos fueron formados por Jesús en la mitad del camino. En ese camino con Jesús, esos 3 años que estuvieron con Jesús, ahí fueron formados los discípulos, después llamados apóstoles. Necesitamos ser formados y es en esa mitad donde Dios nos forma, nos capacita, nos prepara para la meta. Usted no va a llegar a la meta o no va a disfrutar de la meta si usted no aprende a estar en la mitad del camino. Si usted no aprende a caminar y a ser formado en la mitad del camino. A veces somos formados, pasados por el fuego, y a veces somos pasados por el agua. A veces somos pasados por el viento. A veces hay calma. Ahora, en esa mitad del camino es donde estamos formados y empezamos a prepararnos para después poder disfrutar de lo que el Señor tiene para nosotros. Hay muchísimos ejemplos en la Biblia. Te voy a hablar solo 2. Hablemos del rey David por un segundo. Rey David, siendo un muchacho joven, viene el profeta y le dice: tú vas a ser el próximo rey de Israel. Ahora, David no fue en ese momento el rey de Israel. Estaba Saúl, el rey de Israel. Pasaron 30 y algo años hasta que David fue rey de Israel. Ahora, en ese camino pasó persecución, pasó casi la muerte, pasó frío. Fue donde escribió la mayoría de sus salmos. Vemos cómo Dios empezó a tratar su vida. Y lo vemos en uno de los salmos que le sale el ogro que tenía dentro, o para que el latino que tenía dentro a David le sale y dice, y vemos uno de los salmos que dice: Señor, coge a mis enemigos, rómpele las rodillas, destrózale los dientes, Señor, escáchale el cráneo, Señor. Lo leemos en los salmos, dice: sepártenlo en 2, Señor, véngame, Señor. Y después se para y dice: Señor, pero que se haga tu voluntad. Si esa no es tu voluntad, Señor, cuídalo, bendícelo. No quiero que se me llene el corazón de amargura. Y ahí te ves el trato de Dios con David, porque eso lo escribe a la mitad del camino, cuando el Saúl lo estaba persiguiendo, cuando le tiraban lanza, cuando querían matarlo a él y a toda su familia, y tuvo que dejar su tierra huyendo. Ahí es donde escribe la mayoría de salmos. En la mitad del camino, Dios lo forma, lo trata, y después llega a ser el mejor rey que jamás Israel ha tenido, dicho por el mismo Señor. Hablemos también de José, mi personaje favorito. Estos son mis 2 personajes favoritos, pero José sin duda es mi personaje favorito de la Biblia. José empieza a tener unos sueños y se ve a sus hermanos arrodillándose ante él y dándole como la gloria, o él estaba en los sueños, estaba por encima de los hermanos, no solo de los hermanos, sino de los padres. Eso en esta cultura era totalmente contrario, porque siempre el mayor tenía que ser el líder, y José era el menor, justamente. Y él empieza a contar, y él, en vez de callarse, empieza a presumir delante de sus hermanos: he tenido unos sueños. Así, José, cuéntanos los sueños. Vi, y empieza a contar, ¿no?, como estaba en el campo, etcétera, y se levantan. Y el sueño, lo que quería decir, que sus hermanos lo rodean y se postran ante él. Y después tuvo otro sueño donde había sus padres
y se postran ante él. Y ahí sus hermanos donde empiezan a cogerle rabia, celo, que se cree el presumido que se cree Ahora, Dios le estaba hablando a José. Dios le estaba diciendo, tú vas a estar por encima de tus hermanos. Tú vas a ser el líder de la nación incluso. Pero no era el momento. Y no era el momento de presumir. Su corazón no estaba preparado. ¿Y qué fue lo que pasó? Ahí sus hermanos lo tiran a una cisterna, después lo sacan, lo venden y pasa por un montón de dificultades. José pasa por la esclavitud, por la traición, pasa por la mentira, el engaño, pasa por la cárcel, pasa por todo lo que ningún ser humano quisiéramos pasar, acusaciones injustas, etc. Pero en esa mitad del camino es donde José se formó. Cuando José llega delante de Faraón, y el Faraón había tenido unos sueños y José se lo interpreta, el Faraón se saca el anillo, se lo pone y le dice, después de mí tú mandarás sobre todo Egipto y sobre todo lo que tus ojos ven. No habrá nadie por encima de ti, sino el Faraón. Y lo pone mandando sobre todo. Años más allá, después cuando viene una hambruna, se acercan los hermanos a pedir comida. Y José, ellos pensando que su hermano estaba muerto, José se presenta, no lo reconocían. Y cuando se descubre José, atención, ya no era el chiquillo de 14 años presumido que estaba diciendo, yo estaré por encima de ustedes. No, ahora es José, que dice la Biblia que sus llantos se escucharon en todo el palacio, que se arrodilló delante de sus hermanos, se tiró de rodillas y le dijo, yo soy José, el que ustedes vendieron, yo soy José. Aquellos espantados pensando que lo iban a matar, José se levanta y dice, no teman, porque yo los voy a cuidar. Traigan toda su familia aquí, porque aquí no pasarán hambre. Y los cuidó. Ahora, ¿cuál es la diferencia de todo? Que en la mitad del camino fue procesado José, fue transformado José, fue preparado José para lo que Dios tenía para él. ¿Me están entendiendo? Por eso la mitad del camino es sumamente importante. Necesitamos aprovechar esta mitad del camino. En la mitad del camino aprendes de tus errores. En la mitad del camino aprendes a confiar en Dios. Mira lo que dice Juan 14, 6, 7. Dice así, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Le contestó Jesús, nadie llega al Padre sino por mí. Si ustedes realmente me conocieran, conocerían también a mi Padre. Y ya desde este momento lo conocen y lo han visto. Jesús se revela a sus discípulos diciendo, ese camino que ustedes están transitando, ese camino que ustedes están caminando, yo soy el camino. Yo soy el camino. Después dice, creo que el secreto de todo, dice, si ustedes me conocieran. Y aquí está todo, ¿no? Aquí está todo en la mitad del camino. Y te encuentras en la mitad de tu camino. El Señor te está invitando en esta mañana a conocerlo. Tienes que conocer a Jesús en la mitad del camino. ¿Cuántos dicen amén a eso? Tienes que conocer a Jesús. Él te va a llenar de fe, te va a transformar. Hoy te voy a hablar de 2 puntos de cómo avanzar hacia la mitad o cómo avanzar en la mitad del camino, cómo seguir avanzando en la mitad del camino, porque la mayoría de gente o muchos de los que abandonan, justamente abandonan en la mitad del camino. Cuando están en la mitad, en el Ecuador, quieren abandonar y muchos abandonan, pero tú ni yo vamos a abandonar. ¿Cuántos dicen amén a eso? Tú vas a ser guiado por el Espíritu Santo y sé que hoy vas a salir lleno del Espíritu Santo.
necesitas conocer a Jesús. Ahora, voy a hablar solo 2 puntos de cómo pasos para estar en la mitad del camino que te van a ayudar. Número 1, el primer paso, el primer punto que voy a hablar es: en la mitad del camino tienes que confesar la palabra de Dios en tu vida. Tienes que confesar la palabra de Dios en tu vida. Salmo 119, 105, y este versículo deberías tenerlo de memoria porque es súper poderoso. Dice así: tu palabra es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Tu palabra es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. El punto es el siguiente: estás en la mitad del camino. Aquí tienes que confesar la palabra de Dios para tu vida. La palabra de Dios te guía, la palabra de Dios te aconseja, la palabra de Dios te da fuerza. Porque la palabra de Dios, hermano, es la palabra de Dios. O sea, la palabra de Dios es la palabra de Dios. Es la voz de Dios en la tierra. Es la voz de Dios aquí hacia nosotros. Conocemos a Jesús por la palabra de Dios. Conocemos sus obras por la palabra de Dios. Conocemos quién es el Espíritu Santo por la palabra de Dios. Conocemos quién es el Padre por la palabra de Dios. La palabra de Dios, la Biblia, es la palabra de Dios en la tierra. Y lo creemos con todo nuestro corazón. No hay palabra más poderosa por encima de la palabra de Dios. No puede haber nada. No puede haber nada. No hay nada por encima de la palabra de Dios. Si algo se contradice a la palabra de Dios o nos obligan a hacer algo que vaya en contra de la palabra del Señor, para nosotros, para todo cristiano, debería estar por debajo. Deberían no hacerle caso a todos los que nos quieran obligar, a todos los que nos quieran hacer que no venga en la palabra de Dios. Necesitamos aprender la palabra de Dios. Necesitamos estudiar la palabra de Dios. Necesitamos ampliar nuestro conocimiento de la palabra de Dios. Qué bueno. Qué bueno que me preguntaron, gente. Dile al que está al lado tuyo: qué bueno que me preguntaste. Qué bueno que me... Díganme a mí: qué bueno que me preguntaste. Yo le digo a usted: qué bueno que me preguntaron. Ya que ustedes me están preguntando, el mes que viene empezamos el discipulado. Y vamos a tener un discipulado maravilloso. Vamos a tener en esta ocasión 3 discipulados. Si usted acaba de llegar por la iglesia, si usted no se ha bautizado y quiere saber sobre la palabra de Dios, vamos a tener un discipulado para ti que te vamos a enseñar qué es lo que está sucediendo en tu vida, quién es Dios, qué hace Dios para ti y te vamos a hablar sobre el bautismo. ¿Qué es el bautismo? ¿Cómo se bautizaban antes? ¿Y qué es lo que nos pide el Señor sobre el bautizo? Si usted ya lleva tiempo en el Señor y está con nosotros, tenemos un discipulado para usted. Tenemos un discipulado muy, muy potente que nos va a hablar del carácter, nos va a hablar del ministerio, nos va a hablar del llamado. Y es un discipulado donde es muy profundo, es bastante profundo, y donde usted va a crecer en la palabra del Señor. Y si usted quiere ser líder de un grupo, y tenemos grupos en casas por todo el norte, y cada vez tenemos más, gracias al Señor. Si usted quiere ser líder de un grupo, vamos a tener la escuela de líderes, que ya la hemos tenido, donde te van a formar para ser un líder de un grupo. Así que yo les voy a invitar y les voy a estar invitando esta semana a que se preparen y a que estudien la palabra del Señor. Amén. Apláudele al Señor si quieres. Amén, amén. La palabra de Dios nunca se equivoca. Tú eres, hermano, ¿cuántos pueden levantar sus manos al Señor? Tú eres todo lo que la palabra de Dios dice que tú eres, en el nombre de Jesús. Tú vas a tener todo lo que la palabra de Dios dice que vas a tener. Tú vas a hacer todo lo que la palabra de Dios dice que vas a hacer. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Recíbelo en el nombre de Jesús.
Hoy te quiero leer algunas cosas de la palabra de Dios y quiero que la atesores en tu corazón. Y fue en este momento, en esta época de nuestra vida, esta palabra la tengo hace muchos años. Hoy está 2.0 realmente, hoy está mejorada, pero hace muchos años la prediqué y la he predicado alguna vez más. Y en esta época fue cuando Dios nos dio la declaración. Fue cuando nosotros estábamos declarando la palabra de Dios. Estaba impregnada y está impregnada la palabra de Dios en nuestro ser, en nuestro hablar, en nuestros huesos, que yo dije, oye, y sentí del Espíritu Santo que la iglesia tenía que impregnarse de la palabra del Señor, y por eso hicimos la declaración. Y en este momento de la vida fue cuando, en esta mitad del camino que íbamos, es donde Dios nos da la palabra, donde nos da la declaración, y quiero lanzarle algunos versículos. Recíbalo, mientras voy diciendo versículos, recíbalo para usted en el nombre de Jesús. Proverbios 18:21 dice así: que la muerte y la vida están en el poder de la lengua. Por lo tanto, hoy voy a confesar la palabra de Dios sobre cada uno de ustedes. ¿Cuántos lo van a recibir en el nombre de Jesús? Reciba la palabra de Dios. Dice Salmos 5, Proverbios 11 y Proverbios 12. El favor de Dios me rodea y va delante de mí en el nombre de Jesús. Recíbelo para tu vida en el nombre de Jesús. Dice Deuteronomio 28 y Lucas 6, la bendición de Dios me está persiguiendo y me está sobrepasando en el nombre de Jesús. Recíbelo para ti en el nombre de Jesús. Dice Josué 1, Salmo 35 y tercera de Juan 2, dice así: lo que haga mi mano prosperará en el nombre de Jesús. Recíbelo para ti en el nombre de Jesucristo. Dice Deuteronomio 8:18, dice Proverbio 8:17-21 y segunda de Corintios 8:9 dice: mi Padre Celestial me da poder para conseguir riquezas en el nombre de Jesús. ¿Alguien lo recibe? ¿Alguien lo recibe en el nombre de Jesús? Aleluya. Dice Filipenses 4:19, Proverbios 3:9 y Mateo 6:8-33. Dice: Dios libremente me está supliendo todas mis necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Aleluya. Él suple tus necesidades en el nombre de Jesucristo. Recíbelo en el nombre de Jesús. Dice Malaquías 3:8-12 y Gálatas 3:13-14. Dice: yo ya no vivo bajo la maldición de la pobreza. Las ventanas del cielo están abiertas para mí en el nombre de Jesús. Y por mi causa Dios reprende al devorador en el nombre de Jesús. Recíbelo en el nombre de Jesús. Y dice Deuteronomio 28:3-14 y Proverbios 10:6 dice así: el Señor ha mandado que yo sea bendecido. Por esto yo soy bendito y no puedo ser maldito. Yo soy cabeza y no cola. Estoy solo encima y nunca debajo. Prestaré y no pediré prestado. ¿Cuántos dicen amén a eso? Apláudenle al Señor. Aleluya. Aleluya. Debemos confesar la palabra del Señor. Debemos confesar día y noche la palabra del Señor. Necesitamos hablar la palabra de Dios a nuestras vidas. ¿Sabes cuándo necesitas hablar la palabra de Dios? En todo momento de tu vida. Cuando te va bien y cuando no te va bien, necesitas hablar la palabra del Señor. ¿Cuántos dicen amén a eso? Tú necesitas confesar la palabra de Dios. Deuteronomio 28:1-2 y Lucas 6:38 es algo que yo me repetí sin cesar. La bendición de Dios me está persiguiendo y me está sobrepasando. Me lo repetí sin parar. La bendición de Dios me está persiguiendo. El Señor está empeñado en bendecirme. Su bendición me está persiguiendo. Si yo voy a la izquierda, la bendición va a la izquierda. Si yo voy a la derecha, la bendición va a la derecha. Y me até con la palabra de Dios día y noche. También me até con la palabra de Salmos 5:12 y Proverbios 11:27 y Proverbios 12:2, que el favor de Dios me rodea y va delante de mí. El favor de Dios me rodea y va delante de mí. El favor de Dios me rodea y va delante de mí.
estuve atándome día y noche a la palabra de Dios, constantemente, hasta que fue parte mía. Y hoy en día, alguien que era súper negativo como yo, hoy en día soy todo lo contrario y sigo trabajando para hacer todo lo contrario, porque creo en el poder de la palabra. Creo que la palabra de Dios tiene poder. Es más, la palabra de Dios ya tiene poder. La predique quien la predique ya es poderosa. La palabra de Dios es la que nos cambia, nos transforma, nos dirige, nos enseña, nos dice por dónde no ir y nos dice por dónde no ir. La palabra de Dios nos dice, hey, detente, pero también nos dice, oye, corre. La palabra de Dios es maravillosa, es nuestro manual, es nuestro mapa en la tierra. La palabra de Dios es nuestra guía. La palabra de Dios es quien nos va a llevar al triunfo. Y en la mitad del camino, hermanos, si estás en la mitad del camino, si estás pasando dificultades, ahora es el momento de nombrar la palabra de Dios. Ahora es el momento de confesar la palabra de Dios. Cuando no tengas fuerza, abre tu boca y di, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Las puertas del Hades no prevalecerán contra mí. Si estás caminando, si estás luchando con un familiar, un hijo, con alguien, tienes que levantar tu voz. Tienes que levantar tu voz y atarte en la palabra del Señor. Tu palabra dice, Señor, que si yo confío en ti, yo y toda mi casa te servirán en el nombre de Jesús. Tienes que levantar tu voz y atarte a la palabra de Dios. Hoy en día, el mundo se está atando a mil cosas, ¿no? Constantemente se están atando a maldiciones, a cómo está el país, cómo nos va, esto va de mal en peor, etcétera, etcétera. Nosotros hemos aprendido y enseñamos aquí, y ustedes me han escuchado 1000 veces hablando de esto, que nosotros hemos decidido atarnos con la palabra del Señor. Como dice alguien que conozco, alguien que sé de él, toma al mismo tiempo maldecir que bendecir. Toma la misma energía, maldecir que bendecir. Elige pues bendecir. Elige pues bendecir tu vida. Usted cuando se mire en el espejo, no se mire todos los defectos. Es más, quiero decir, y voy a ser un poco radical en esto, yo sé que para algunos va a ser radical, mirarse al espejo y nombrarse todos los defectos que usted tiene es del diablo y es de la oscuridad, porque así no habla el Señor. Nunca he oído decir al Señor a ninguno de ustedes, ni a mí, qué nariz más grande tienes, qué fea es. Chiquitas orejas, como las mías, esto viene de familia. Nunca he oído al Señor hablar de mí y de eso, y nunca lo oiré hablar de ustedes. Decir, ¿no crees que eres muy bajito? ¿No crees que eres muy alta? ¿No crees que eres muy flaca? ¿No crees que eres muy gordito? Nunca he oído al Señor hablar así. Y si no viene del Señor, viene de la oscuridad. Ahora usted cuando se mire al espejo, borre todos los defectos y solo hable. Suelte la semilla de la bendición. Wow, Señor. Se mira usted al espejo y dice, wow. Yo sé, Señor, que nosotros somos la niña de tus ojos. Que has hecho de, como dice tu palabra, del ser humano obra maestra. Pero conmigo te pasaste, Señor. Conmigo te pasaste, Señor. Hiciste guapo, Señor. Wow. Esta nariz no es que sea grande, Señor. Es que es perfecta para el momento que estoy viviendo. Etcétera, etcétera. Usted cuando se mira al espejo, bendígase. Tiene que bendecirse. Y no hablemos de sus hijos, no hablemos de su marido y su mujer, eso lo dejamos para los retiros de matrimonio, que ya hablamos bastante de eso. Pero tenemos que decidir bendecir, soltar la palabra de Dios sobre nuestros hijos, sobre nuestra mujer, sobre nuestros maridos. Tenemos que soltar la palabra de Dios, atarlos con la palabra del Señor. La Biblia dice que todo lo que ates en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra será desatado en el cielo. Elijamos atar y desatar la bendición para nuestra gente. Necesitamos bendecir. Necesitamos bendecir. Necesitamos coger la palabra de Dios a la mitad del camino y confesarla.
Señor, estoy en un momento que no veo ni la llegada y ya estoy demasiado lejos para irme para atrás. Señor, tengo miedo, me tiemblan las piernas, pero en este momento confieso la palabra de Dios. Tú has prometido que cuando yo ande por el valle de la sombra y de la muerte, tú estarás conmigo, Señor. Y yo lo creo, Señor, te doy la mano, Señor. No tengo miedo. ¿Por qué, Señor? Porque tú me has dicho, no temas, yo estoy contigo. Todo lo que haga tu mano prosperará. Todo lo que pise la planta de tus pies será tuyo, será pertenencia tuya. Por eso yo piso a mi mujer. Ya de novio la pisaba, ya. Esto va a ser mía en el nombre de Jesús. Tiene que creer la palabra de Dios, tiene que hacerla suya y confesarlo. Me acuerdo cuando, y yo sé que lo he contado, pero siento decirlo. Me acuerdo que cuando abríamos la nevera y estaba totalmente vacía. Totalmente vacía. Nada, ni una cebolla podrida. Nada. Yo pensaba y decía a mi mujer, si la desenchufamos, ganamos. Ganamos no pagar más luz. Si la desenchufamos, ganamos. Pero ahí es donde confesamos, abríamos la nevera, nos quedábamos pálidos por momentos, cogíamos aire y decíamos, gracias Señor, porque como dice tu palabra, nuestras despensas están llenas a rebosar y no la podemos cerrar de lo llena que está en el nombre de Jesús. Y abríamos las despensas y decíamos lo mismo. Me acuerdo que no teníamos para comprarnos ropa y vivíamos en Gran Canaria, íbamos a una calle y entramos en las tiendas y nos probábamos ropa sin un céntimo. Mi mujer me veía de lejos y se ponía así mirando, ¿qué está haciendo este hombre? Y me acuerdo que entré a una tienda de lujo y miré una chaqueta de cuero que costaba como 1.500 euros. Y yo dije, en ese momento, en mi mente, 1.500 euros. Y necesitaba 5 euros para agua y para leche. Y 1.500 euros. Y yo decía, Dios mío. Y en esta de que mi mujer mira así, dice, ¿esto qué? Digo, alzo la voz y le digo a la dependienta, ¿me la puedo probar? Dice, claro, señor. Yo, señor y todo. Me puse así, me puse la chaqueta. Y cuando me puse la chaqueta era como los Power Rangers. Coco Power Ranger. Sí, yo decía, y yo salí del probador y vi a mi mujer con la boca abierta. Después me la quité y cerró la boca. Nada, bro. Y yo decía, wow. Y entonces me acuerdo de ese día que nada, yo me la pruebo. Claro, ya estábamos, qué bien te queda, qué bien, no sé qué. Y cuando ya me la voy a quitar, oigo a la dependienta, ¿se la empaqueto, señor? Yo, ¿cómo salgo yo ahora de aquí? ¿Cómo salgo de esto? Y le digo, me lo voy a pensar. Y me salí de la tienda. Voy a seguir mirando, le dije algo así. Voy a seguir mirando, voy a pensar. Pensé muchísimo. Pero siempre confesamos la palabra de Dios y decíamos, gracias Señor, tú estás con nosotros. Sabemos que tú no desamparas a tus hijos, Señor. Sabemos que tienes cuidado de tus hijos. Sabemos que somos de los que prestamos y no pedimos prestado, Señor. Sabemos, Señor, que todo lo que haga nuestra mano prosperará. Sabemos, Señor, que nos vas a bendecir, que nuestra copa está rebosando, Señor. Lo confesamos hasta que nos atamos a la palabra de Dios y fue totalmente real y es lo que hoy en día vivimos con el Señor. La palabra de Dios tiene poder. Aquí, en la mitad del camino, ahí en la mitad del camino que estás viviendo, es hora de confesar la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Apláudele al Señor, amén, amén. Retén esta palabra para tu vida. Número 2, y termino aquí. El número 2, en la mitad del camino que tienes que saber es que Dios es Dios y no es un hombre mortal. Tienes que tenerlo claro. Dios es Dios y no es un ser humano como nosotros. Dios es Dios. Mira lo que dice Números, el libro de Números 23, 19 dice, Dios no es un simple mortal para mentir y cambiar de parecer. ¿Acaso no cumple lo que promete ni lleva a cabo lo que dice? Dios
no es un hombre, no es un ser humano. Dios es Dios. Él no se olvida de las cosas, Él no nos engaña, Él no miente, Él no llega tarde, Él no nos da el caramelo y después nos los quita. Eso lo hace el ser humano, eso lo hace las personas, eso lo hace la gente, pero nunca lo hace Dios, porque Dios no es un hombre, Dios es Dios. Si Dios lo ha dicho, Dios lo hará. Si Dios lo ha dicho, Dios lo hará. Si Dios ya te lo dijo, Dios lo hará. Si Dios ya dijo que te iba a dar hijos, Dios lo hará. Si Dios ya te dijo que te iba a dar, que ibas a tener los papeles, que ibas a tener trabajo, Dios lo hará. Amén a eso. Dios no es ningún hombre para mentir. Dios es Dios. Y cuando usted va con esa total confianza, sabiendo que Dios es Dios y que si Él lo dijo, Él lo va a hacer, el Señor te lo va a dar. Y en esta mitad del camino vas a coger luz, vas a coger fuerza, vas a coger confianza en el Señor para lanzarte al vacío, sabiendo que ya Dios dijo que te iba a recoger. Que no solo te iba a recoger en medio de la caída, sino que ahora te iba a hacer volar. Y ahora te iba a hacer volar por encima de las montañas, por encima de los árboles. El Señor te iba a hacer volar. Y si Dios lo dijo, Él lo va a hacer. Esa es la fe ciega que tenemos con el Señor, que debes tener con el Señor en esta mitad del camino, cuando ya estás muy lejos de donde saliste y todavía no llegas a ver la meta. Ahora es cuando debes confiar totalmente en el Señor. ¿Me está entendiendo? Ahora es cuando debes confiar que Dios es Dios. Dios tiene a tu familia en sus manos. Él tiene tus hijos en sus manos, tu mujer en sus manos, tu marido en sus manos. Él quiere lo mejor para ti. Él quiere lo mejor para tu gente. ¿Cuántos dicen amén a eso? Te voy a decir uno de mis versículos favoritos, Jeremías 29:11. Han oído tantas veces hablar de este versículo. Dice Jeremías 29:11, dice así el Señor en esta mañana, y recíbelo como parte del Señor. Porque yo sé muy bien los planes que tengo para ti, para vosotros, para cada uno de los que estamos aquí, afirma el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad, a fin de daros un futuro y una esperanza. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Cuántos dicen amén? Levanta tus manos al cielo. Y quiero que hoy salgas de aquí sabiendo que Dios es totalmente bueno. Yo sé que la religión nos ha plantado como un Dios un poco malo, ¿no? Y un poco Dios como que siempre quiere castigarnos. Pero Dios no es así. La religión no ha pintado bien al Señor. Por eso Dios y la religión no van de mano. Dios es totalmente bueno y quiere lo mejor para nosotros. Y Jeremías 29 lo deja bien claro. O sea, el profeta lo deja bien claro, hablando palabras del Señor. Los planes que yo tengo sobre ustedes son buenos, no son malos, son buenos, para daros un futuro, una esperanza, para que tengas esperanza en la vida. Y en esta mitad de camino que estás recorriendo, yo no sé qué mitad de camino estás viviendo. Algunos están viviendo un divorcio, otros están viviendo una muerte de alguien, tal vez una noticia del médico, no lo sé. Pero en esta mitad del camino, el Señor nos dice en esta mañana, yo quiero lo mejor para ti y quiero que te vaya bien. Y este es el momento de rendirse a un Dios verdadero, que no tiene nada que ver con la religión, que no tiene nada que ver con cómo nos han hablado de Dios muchas veces. Tiene que ver con una relación, tiene que ver con yo soy el ser humano, Ower Pinto Rivero, que me presento ante Dios y nadie de ustedes se puede presentar por mí al Señor. Solo yo me puedo presentar a Dios y decirle, aquí estoy, Señor, y si tú eres real, quiero que te muestres a mí, Señor. Quiero que te muestres a mí, Señor. Necesito de ti, Señor. Y nadie se puede presentar al Señor por ustedes. Nadie puede
tocar. O sea, el Señor dice que toca la puerta de tu corazón, pero nadie puede abrir por ustedes. Solo tú puedes abrir la puerta de tu corazón. He aquí, dice el Señor, yo estoy a la puerta y toco. Si tú me abres, dice el Señor. Y para mí, personalmente, cuando Dios me dice, si tú me abres, siento como que el Señor da un paso atrás y se queda esperando. Y para mí se detiene el versículo ahí. El versículo sigue, pero para mí se detiene. Porque dice, he aquí, yo estoy a la puerta. Estoy tocando. Si tú me abres, yo siento que el Señor está esperando a mi respuesta antes de seguir diciendo el versículo. Y si yo abro la puerta de mi corazón y digo, Señor, no sé si eres real, pero yo la abro, aquí estoy. Dice el versículo, yo entraré y me sentaré a la mesa contigo y cenaré contigo. Dicho en otras palabras, yo entraré y haré de tu vida una vida maravillosa. Ya no va a haber llanto ni dolor, porque yo en medio del llanto y el dolor voy a estar contigo. Yo voy a sanar tus heridas. Yo te voy a dar fuerza en esta mitad del camino. Yo voy a estar contigo siempre. Si tú me abres, nunca más estarás solo, dice el Señor. ¿Cuántos dicen amén a eso? Apláudele al Señor si quieres, amén. Ponte de pie y quiero orar.